historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de su programa tan gustado, La Historia No Contada. Y bueno, este programa lo marco como especial ya que cumplo con varias peticiones y un compromiso que yo había hecho de hablar precisamente de los famosos tratados de Bucareli. Todo lo que se dice, todo lo que hay, tanto en prensa como lo que hay en YouTube, como lo que hay de cápsulas de diferentes personas, que muchas lo han hecho con un sentido informativo, muchas lo han hecho con un sentido como de enredar más a la gente, porque ciertamente hablar de los tratados o pactos de Bucareli no es fácil, es ciertamente un tema tedioso, un tema enredado, que en su momento las comisiones que se ponen, tanto la estadounidense como la mexicana, tampoco sabían de lo que estaban hablando, no eran muy claros hasta que al año siguiente, del 23 al 24, en el 24, una vez ya siendo presidente de la República, Plutarco Elías Calles, ponen orden y dicen: yo desconozco estos tratados, fueron unos tratados que fue de palabra de caballeros, que quien da su palabra a este tratamiento es Álvaro Obregón, pero sabemos que Álvaro Obregón lo matan, entra con un disparo en la cabeza a su casa, porque es ahí donde lo van a preparar para después ser eh, velado y después ser enterrado, y de su casa sale con 6 calibres diferentes de armas, de impactos de arma en su cuerpo, más de 18 balazos. Entonces decían que León Toral, el que le había dado el balazo aquí en el Parque La Bombilla, allí en San Ángel, había usado 6 pistolas diferentes al momento, y pues no es cierto, no es verdad. O sea, obviamente a Obregón había que matarlo porque había que matarlo, y aparte pues iba para una reelección. Y algo muy interesante, el mandato del general Obregón es de 1920 a 1924. Bueno, hasta 1923 Estados Unidos no había reconocido su mandato. ¿Por qué se da esto y se empieza a dar esto de los tratados? Porque siempre hemos estado bajo el yugo, vamos a decirlo así. Voy a hablar cosas muy duras, datos duros, pero me disculpan. La historia no contada. Aquí yo hablo de la historia no oficial, o la historia oficial mal contada o con las reservas, para pues de alguna manera darnos a tole con el dedo, pero no es así. Y aquí yo voy a decir datos duros y me disculpan, pero siempre en favor de México, nunca en favor de un país donde hemos nacido y está la familia y trabajamos y vivimos, jamás en un plan peyorativo. Al contrario, lo he dicho una y mil veces, ya quisieran muchos países tener la historia que tiene nuestro país, una cultura espléndida, una cultura histórica, y además una cultura gastronómica impresionante. Entonces no es por ahí, no se me malinterprete, porque no va por ahí. Ya sé que ya por ahí tengo algunas personitas que me tiran muy duro, pero bueno, pues es eso, ¿no? Tú cabalga Sancho y deja que los perros ladren. Entonces, Obregón de 1920 a 1923 eran antes cuatrienios, no eran sexenios. Duraban 4 años los presidentes. Si en 6 no se puede hacer mucho, pues en 4 menos. Por eso tenían que hacer las cosas rápidas y aceleradas. Entonces, hacia el tercer año, dice Obregón: me queda un año para terminar mi periodo presidencial, y aún así no he sido reconocido por Estados Unidos. A él le importaba mucho el ser reconocido por Estados Unidos. Entonces es cuando en 1923, bueno, se forman estos pactos, que después van a recibir el nombre de tratados malamente. Ahorita lo voy a explicar por qué. Y en 23 promueve para un reconocimiento. Ahora, ahí les va. ¿Por qué no había reconocido Estados Unidos el gobierno de Obregón? Porque saben muy bien que a quien habían reconocido y quien de alguna manera había, había sido muerto todavía, vamos a decirlo así,
en funciones, pues era a don Venustiano Carranza. Entonces, hay 3 presidentes de México que mueren en funciones. Miguel Barragán, 1836 por ahí. Benito Juárez, 1872. Y Venustiano Carranza en el 20, el 19, si mal no recuerdo, en mayo sí, 19 de mayo, si mal no recuerdo, del 20. Por ahí me brinca el día, pero fue en mayo del 20 que lo matan. Son los 3 únicos presidentes hasta ahorita que han muerto en funciones, ¿verdad? Madero, me podrían decir es que Madero también, no, Madero acababa de renunciar cuando la escena trágica es el 9 de febrero y él renuncia el 19, 10 días después, ya está la escena trágica y el 22 es cuando lo matan. Todo eso que sabemos, que lo sacan de Palacio Nacional, que se lo llevan a Lecumberri. Tengo de buenas fuentes militares que Madero y Pino Suárez los matan ya en Palacio Nacional y hacen toda esa situación de que aquí cayeron y de que en la coladera Pino Suárez y más adelante a Madero. Pero tengo buenas fuentes que me dicen que no, que ellos murieron ahí, los matan ahí y después hacen todo ese circo, ¿no? Hacen ese montaje con el capitán Cárdenas, que era un mercenario, un capitán de rurales, de lo tipo de lo más peor. Y quien era testigo de todo esto y también le surgía matar, pues era al general Felipe Ángeles, el mejor artillero que ha tenido la Revolución Mexicana. Un hombre que tenía la preparación, fíjense una cosa, tenía la preparación y tenía todo, hablaba francés, hablaba inglés, un hombre muy preparado, el general Felipe Ángeles, y él podía contender para la presidencia. Entonces, si ustedes buscan en mis otros programas cuando hablo de lo de la revolución, la escena trágica, aquí viene el problema principal de para hacer los tratados de Bucareli. Son 2 ejes nada más, aparte de todo lo que se encierra de la cuestión agraria, la cuestión de, del pago de los daños a los extranjeros norteamericanos aquí radicados en México por los daños que les haya causado el movimiento revolucionario de 1910, eran cosas aparte. Realmente aquí lo que es de interés es que iban por el petróleo y porque el ejército mexicano no desarrollara armamento sofisticado. Se habla de motores, aeronáutica y máquinas de precisión, porque son 11 artículos de los tratados de Bucareli, pero se mencionan 10 secretos. De esos 10 secretos muchos los desmienten y otros dicen que no, que sí existen. Obviamente esos tratados nunca fueron del dominio público. Hoy en día sí ya los puede encontrar uno en YouTube, los 11 estándar. Pero esos 10 secretos que dicen que existe o que no existió, yo aquí les voy a dar varias referencias, varias hipótesis para que ustedes saquen su conclusión. Pero bueno, les voy a dar, para entrar ya después de este preámbulo, para que vean que va a estar sabroso el programa, dentro del ámbito legal, la diferencia que hay entre tratado, acuerdo y convenio. Entonces, inicio. Dentro del ámbito legal, el convenio es el acuerdo de voluntades entre 2 o más personas, sean físicas o morales, mediante el cual crean o modifican cierto acto. Ese es el convenio. El tratado. El tratado es un acuerdo que se celebra entre 2 o más naciones, países, para regular ciertas situaciones específicas que pueden suceder entre estos y tiene un carácter coercitivo, o sea, de fuerza, para que se cumpla con el mismo, o sea, se tienen que cumplir. Y por eso tanta insistencia en esto de que si ya terminaron los tratados o no, que si duraron 100 años, o que si se reforzaron con 1994, con el TLC, el Tratado de Libre Comercio. El acuerdo es un sinónimo de los anteriores descritos, o sea, del convenio y el tratado. El acuerdo es un sinónimo de ambos. Se utiliza fuera del ámbito legal para
referirse a cualquier otra situación que involucre la voluntad de varias personas, organismos, empresas. Es usado comúnmente para situaciones más comunes y simples, fuera del ámbito legal y más informales. Esas son las diferencias legales entre tratado, acuerdo y convenio. Ahora bien, vámonos un poquito a la historia. Antes de los tratados de Bucareli, México, de lo que yo he estudiado y he podido acordarme, porque hay mucho más desarrollo en cuestión técnico, México antes de los tratados de Bucareli producía armas, tanto rifles, pistolas. De ahí la reminiscencia que nos queda, por ejemplo, son las pistolas Trejo de Zacatlán de las Manzanas, que eran, nunca hicieron rifles, siempre hicieron pistolas, y no revólveres, pistolas, o sea, la escuadra que va a llevar su cargador. Pero había pistolas 22 con cadencia cíclica. ¿Qué quiere decir? Que le ponías una palanquita que estaba atrás de la cacha y era de uno en uno o de tres en tres, o se iba de ráfaga. Se prohibió eso después del 68 aquí en México, como también hacia el 70. Echeverría prohíbe la venta de armas en las armerías y hasta en Sears. Yo me acuerdo que se vendían estas pistolas, se vendían la Z de calibre 25 de Checoslovaca, de Chusbrovka, una checa muy buena, era la Z, muy, muy bonita pistola, yo tuve una. Y lo que sigue todavía de aquella época, porque Mendoza había sido militar junto con mi tío abuelo, Manuel Trillanes Ocampo, que fue precursor de la metralleta 50 milímetros en México, era el ingeniero artillero. El que queda es Mendoza, todavía con sus, si ustedes recuerdan, en la primaria tuvimos unos compases que eran marca Mendoza, que después hacía desviadores para bicicleta de carrera o bicicleta de esa rodada 20 o rodada 28, pero traía mecanismo Mendoza. Y de ahí pues han quedado los rifles Mendoza, los rifles de aire de salva y munición, o salva y diablo, rifles de diábolos muy buenos, de muy buena precisión, con rayado, los cañones, ya expliqué lo que es el rayado en un cañón. Y hace un rifle 22 para comuneros, lo vende la Sedena, y también para cuerpos especiales de vigilancia, hacen su ametralladora 9 milímetros, tiene permiso de la Sedena para hacerlo, y es tecnología desarrollada en México. Cualquiera podrían decir que se fusilaron a la UCI, o se fusilaron a la Steyer, o se fusilaron al Ingram. No, no, es una tecnología desarrollada por Mendoza. Bueno, entonces, y además, la famosísima pistola que desarrolló el ingeniero Alejandro Obregón, la 45 ACP, porque estaba el mismo cartucho que la Colt, pero era mejor en muchas situaciones la pistola Obregón que la Colt 45, que de la Colt Manufacturing Company, que era la de Estados Unidos, que los registros de esta arma pues aparecen en Estados Unidos sobre 1934-35, el registro de la Obregón, que se mandan a hacer 1000 pistolas aquí a la fábrica de armas de México, se destruyen 800 y quedan por ahí 200, porque resulta ser mejor, pero ya México había firmado en aquel entonces de los 30, ya se había firmado un convenio con Estados Unidos de la compra de una fuerte cantidad de pistolas 1911 para Estados Unidos, para el ejército mexicano. Bueno, durante la época de la revolución y postrevolucionaria, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, México también desarrolla un tanque antimina, un tanque antigranada, y bueno, pues ahí se quedó, pero sí funcionó, jaló perfectamente bien. Y algo muy interesante, ya pasando la época revolucionaria, bueno, vienen empieza la carrera aeroespacial, y México también le entra. Díaz Ordaz en su momento, en los 60 y tantos, 68, 69,
entra a México a diseñar cohetes y hay un ingeniero mexicano que desarrolla un estabilizador para cohetes espaciales. Un estabilizador que después se lo fusilan los gringos, los americanos, y por ahí también lo observaron los rusos, para poder estabilizar y dirigir mejor sus cohetes lanzados desde tierra al espacio. Bueno, otro ingeniero desarrolla una canastilla eléctrica para subir al personal a las torres eléctricas o a los semáforos. Ahora lo que ahora vemos que trae la compañía de luz y fuerza, ¿verdad? La CFE, esa canastilla pues antes era portátil, móvil, porque había mucho accidente que con sus cinturones abrazados del poste pues eh, se derrapaban, se caían, había mucho accidente y había partes metálicas cuando antes, si usted recuerda, los postes de madera ennegrecida con chapopote como aislante al agua para que no se pudrieran. Bueno, pues tenían sus herrajes, sus peldaños, vamos a decirlo así, pero llovía y hacían tierra y te electrocutabas ahí. Bueno, pues también eso, eh, obviamente recordamos lo que le hicieron a González Camarena, a don Guillermo, ¿no? Cuando hace la televisión a color y al final la registran en Estados Unidos poniéndose ellos la etiqueta de que ellos tuvieron la patente primera de la televisión a color cuando es desarrollada en México por un mexicano. Eh, Había juguetes, había un juguete por ahí de finales de los 70 dentro de tantos, que era el pequeño José, que era muy similar al Playmobil que vemos hoy en día alemán. Bueno, pues México lo había desarrollado, un juguete, un muñequito inyectado con sus accesorios de plástico inyectado, duro, y duraba bastante. Y bueno, pues era la novedad para los niños de la época. Y bueno, las empresas refresqueras que todavía quedan vivas, hasta donde yo sé creo que todavía no ha desaparecido, pues Jarritos y Boing, y no estoy haciendo comercial, estoy diciendo de las empresas mexicanas, la Boing todavía, ¿no? El Pato Pascual, todo esto. Y luego, ya posteriormente, los que se han aventurado, pues ha sido, por ejemplo, hoy en día el avión hecho en Oaxaca, que hace como 3 Aeroexpos o 4 salieron y el ejército mexicano se interesó en un avión monoplaza y después biplaza, en tándem, o sea, uno detrás del otro, que lo hace Aerospace, Oaxaca Aerospace. Ya no se ha vuelto a hablar de ello, pero un avión ya comprobado y desarrollado 100% en México. Sedena está haciendo drones, la Secretaría de la Defensa Nacional está desarrollando una pistola personal. La CEMAR en los años 70 desarrolló una aeronave tipo Cessna, mucho más económica y más viable, más fácil y sencilla de construir y económica. Se dejó de construir también. Y el gran boom que ahorita tiene el ejército ya desde hace poquito más de 5 años, pero al general ingeniero que desarrolla este fusil, el famoso Cicoatl, la serpiente de fuego, el F5 Cicoatl, pues al parecer lo despidieron cuando hace este fusil, este desarrollo que ahorita todas las Fuerzas Armadas es el que lo traen. Este fusil viene a reemplazar al G3 autorizado por la OTAN, hecho por la Heckler & Koch. Y en sí, la Heckler & Koch pone el grito en el cielo cuando México presenta su fusil, el F5, diciendo de que se habían fusilado el HK-60, me parece, de esta empresa. Bueno, pues vienen los técnicos de Alemania, lo revisan punto por punto, milimétricamente, y se dan cuenta que a vistas parecía semejante, pero ya en medidas, en acabados, en materiales, pues era totalmente diferente. Los polímeros, los amarres, los engarces, la mecánica, la recuperación por gases. Obviamente, antes de la revolución, antes de la Primera Guerra Mundial, tenemos el cañón por recuperación de gas, el que hace el general Mondragón, el Chandumont Mondragón, hechos en Francia, y su famoso rifle Porfirio Díaz, también recuperado por gases, que alguien por allí que también nada más crean fama y dicen puras tonterías, Eugenio Aguirre, que decía que se había fusilado al Mauser. El señor ni es historiador, es novelista histórico, pero no porque haya descendido de un general de aquella época, si eran generales, no digo que los de ahora no, pero me refiero, no, el sobrino puede llevar la gloria de alguien que sí estudió.
Entonces, el decir que se fusiló fusil Mauser al sistema Mondragón de recuperación de gas, que después se le llamó, porque Porfirio Díaz lo apoya, le pone el nombre Porfirio Díaz ese fusil. Alguna vez en un programa lo escuché a este señor que dijo que se había fusilado al Mauser, y su sistema mecánico de recuperación es totalmente diferente. Entonces, pues no nada más hay que hablar por hablar y decirlo a lo tonto. Como también decía que el Porfirio Díaz, el hombre más condecorado de México, yo tengo varios artículos de ello, y Luis Gili también utilizó mis artículos para publicar otro más cuando los 100 años de la muerte del general Díaz. Bueno, pues este señor Aguirre decía que Díaz se colgaba todo lo que quisiera, que él se ponía las medallas que quisiera. No es así, ¿eh? No es tan fácil por ser yo me pongo lo que quiera. Pues en el momento será, pero al ratito toman cuentas, ¿no? Entonces no es tan fácil hablar a lo tonto. Bueno, entonces, y aparte de eso, hay una historia muy interesante que nada más termino los tratados y les voy a dar. Hubo una evolución en el plano aeronáutico en México muy importante. México es y tiene la marca, obviamente, del primer bombardeo aéreo y del primer país latinoamericano en desarrollar aeronáutica, aviones armados 100% en México y que funcionaban perfectamente bien. Obviamente unos hechos por el ingeniero Villasana, otros hechos por otro ingeniero que ahorita los hermanos Aldazoro. Si me permiten, continúo con lo de los tratados, lo dejo aclarado, y me voy a dar la reseña histórica de la aviación en México antes de los tratados de Bucareli y que se dejan de desarrollar después de los tratados de Bucareli. Bien, bueno, entonces, los tratados de Bucareli, que se da precisamente, se llaman así porque estos se llevan a cabo en un edificio federal, o sea, un edificio del gobierno, de mayo a septiembre, a agosto-septiembre de 1923, pero el edificio tenía el número 85, era Bucareli 85, allí es donde se hace, y realmente recibe el nombre de Convención Especial de Reclamaciones. ¿Qué iba a hacer? Bueno, Estados Unidos le iba a reclamar a México, le reclama a México todo lo que sucede en contra de sus compatriotas norteamericanos establecidos en México, todos los daños que tuvieron por la Revolución Mexicana. Y después entonces México le reclama a Estados Unidos todos los daños, entonces una serie de reclamaciones y se dan varias sesiones. Unos hablan, aguas porque a veces se miente mucho, yo ya se los he dicho en internet. Algunos dicen que se declaran el 10 de agosto del 23, no es cierto, no se firman en esa época. Donde se dan a la luz es el 13 de agosto del 23 y ya se oficializan el 10 de septiembre del 23, un año antes de que termine su periodo presidencial el general Obregón. ¿Quiénes lo hacen? ¿Quiénes son presidentes? En Estados Unidos es Calvin Coolidge o Coolidge y Álvaro Obregón. Y quieren regularizar las situaciones de propiedades, inversiones de Estados Unidos en México, pero sobre todo van por la línea petrolera. Ahora bien, el antecedente, ¿cuál es? Se dice que Porfirio Díaz regaló el petróleo. Porfirio Díaz supo lo que hizo y es cuando México llega a pagar su deuda, cosa que ningún otro presidente lo ha podido hacer, y logra un estatus donde un peso vale $2 y México se vuelve potencia, tanto que en las dos reuniones que tiene con TAF, en Paso del Norte y en Texas, le pide TAF que devalúe el peso y Díaz dice que no. Le exige muchas cosas TAF a Díaz y desde ahí empieza ya el derrocamiento de Díaz, porque quien le convenía poner pues era Madero. Después Madero sí le pone impuesto al petróleo, a las compañías extranjeras, que era la norteamericana, y había empresas inglesas y por ahí alguna alemana. Ya no les parece lo que está haciendo Madero,
Bueno, pues ya no les conviene a Estados Unidos, van a quitar a Madero, porque sepan ustedes que la Revolución Mexicana toda se fragua y se organiza en la Embajada Americana en México, ¿eh? Entonces, el embajador era un traidor. Entonces, ¿a quién van a poner? ¿A quién veían perfilado? Aunque era más difícil de quitar, y lo digo en programas anteriores, pues era a De la Huerta, a Victoriano Huerta, perdón, era él, porque era militar de carrera y tenía el ejército de su lado. Pero aún así iban a ver cómo lo iban a quitar. Bueno, pues lo quitan a Madero, lo matan, queda Huerta, tiene el apoyo de Estados Unidos, y Estados Unidos le exige a Huerta quitar los impuestos, quitar muchas de estas cosas, bueno, perfectamente bien, pero Huerta no cede. Huerta al final tenía el as bajo la manga, cosa que ya no le convino a Estados Unidos. Bueno, entonces, todo esto viene en referencia de que en el 17, don Venustiano Carranza promulga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 27 de la Constitución de 1917 dice que lo que es el subsuelo, los hidrocarburos y todo el fruto que dé la tierra, pues el dueño es la nación. Entonces tú podrás tener tu casa, podrás tener tu excavadora petrolera en la tierra, en el suelo, pero lo que está abajo en el subsuelo es de la nación, y eso es lo que ya no les gusta, pero al final los gringos sí empiezan a reconocer eso. Entonces al final solitos se cruzan porque reconocen que sí pertenece a México lo del subsuelo, pero querían que fuera retroactivo, o sea, que no se les cobrara a los que ya tenían pacto petrolero desde antes de la Constitución del 17. Entonces Álvaro Obregón dice que sí, los pactos para hacerlos oficiales tenían que ser revisados por los dos congresos. La convención o los convenios solemnes de un reconocimiento reconocen una firma, reconocen un acta, las actas de la sesión, las actas de conversaciones del primer convenio, los reclamos sufridos por los extranjeros, los estadounidenses durante la revolución, y se puso una comisión mixta para la revisión de todos estos convenios. El segundo convenio de ambos países se reclaman mutuamente, cuidando sus daños mutuamente a lo largo del tiempo, tanto ciudadanos mexicanos como ciudadanos norteamericanos en diferentes países, en los dos países. El tercer convenio era validar las actas de las concesiones sobre la ampliación de la Constitución, primero la reforma agraria y el petróleo, porque volvemos a decir, no nada más explotaban el petróleo, también explotaban el campo. Había muchos productores de grano que eran norteamericanos explotando el grano mexicano, que ellos decían que eran de ellos, igual que el petróleo, cosa que la Constitución del 17 no. Entonces hay algo muy interesante ahí con don Venustiano Carranza, que ya estaba muerto para este entonces. Los títulos anteriores a 1917, en caso de la expropiación de tierras, se pagarían bonos agrarios, se pagaría una deuda agraria, una indemnización en el petróleo, y no habría retroactividad. Los títulos anteriores a 1917 se confirmaron como concesiones, no se les obligaba a las compañías petroleras a renovar las concesiones, sus permisos antes de 1917, pero no se les renovaba el título de propiedad, sino la concesión. O sea, no eran propietarios, se les concedía el que la trabajaran, ya después de lo del 17. Esto es que Estados Unidos reconocía la propiedad del subsuelo mexicano, lo cual después no les convino del 27 constitucional, pero bueno, pues también allá hay gente que no da pie con bola, ¿no? Los gringos. La palabra en inglés de convenios o de acuerdos, realmente como está escrito en Estados Unidos, porque los convenios los publican sí en Estados Unidos, en inglés y en español. Bueno, pues en inglés se llaman agreements, entonces quiere decir acuerdos, no son tratados. Ya les expliqué qué diferencia hay entre tratado. Bueno, entonces para lo que es existen los impuestos sobre el petróleo. Ya llega, por ejemplo, en esta situación llega, por ejemplo,
En 1924 entra don Plutarco Elías Calles, ya matan a Obregón, entra Plutarco Elías Calles y dice, a ver, esos tratados fueron de caballeros y el responsable era el general Obregón, que ya murió, ya no es presidente, y ahí quedó. No se compraban o no se concedían estas responsabilidades a los demás presidentes que siguieran. Pero los gringos tal parece que no entendieron eso y querían que siguiera. Entonces, desconoce el general Calles, ya como presidente, Plutarco Elías Calles, desconoce los tratados de Bucareli, exige los impuestos al petróleo a quienes lo explotaban y empieza él a hacer precisamente todo lo que es la nueva ley sobre el petróleo. Esa ley también sería un punto toral para la expropiación petrolera con el general Lázaro Cárdenas para el 18 de marzo de 1938. Pero realmente ahí les va. La expropiación petrolera se da porque las empresas norteamericanas y inglesas y alguna alemana no respetaron un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hablaba sobre el pago a los trabajadores más dignos, sobre el trato. Entonces les dio un ultimátum. Y entonces no respetan a la Suprema Corte y se pasan por el arco del triunfo el fallo de la Suprema Corte a favor de los trabajadores mexicanos y de los trabajadores de la empresa que cobraban lo mínimo y los trataban muy mal y no respetaban las 8 horas de la jornada, vamos, infinidad de cosas. Y entonces ya al ver la falta de respeto a la Suprema Corte, el general Cárdenas dijo, no, ya basta hasta ahí, y es cuando hace el edicto de expropiación, y obviamente, bueno, ya había venido el rechazo en el 24 de los tratados de Bucareli, que se firman en el 23 por Elías Calles, y hasta el 18 de marzo viene la expropiación, y ahí como que viene a ser el punto final del tratado, de los tratados de Bucareli en 1938. Entonces, tanto que por ejemplo, la ley que redacta Elías Calles fue sobre el petróleo en apego al 27 constitucional, no se la sacó de la manga. Y obviamente el embajador de Estados Unidos en México llamó era el secretario de Estado, Kellogg, así Kellogg's, así, como el cereal, le llama comunista a don Plutarco Elías Calles, como también lo hicieron con Cárdenas, pero ¿qué creen? Este cuate amenaza a México de intervención, de guerra. Estuvimos así de una declaratoria de guerra el 12 de junio de 1925, es cuando amenaza con si no se hacía retroactivo esto, si no se callaba don Plutarco Elías Calles, si no retiraba esta nueva ley, pues Estados Unidos iba a intervenir a México. Ya lo había intervenido en el 14, bueno, pues ahora en el 25 otra vez. Pero ya, obviamente generales, todos venidos de la revolución, venidos de las huestes revolucionarias, pues sabían muy bien blindar a México y así lo hicieron por órdenes del general Calles. Pues estaba todavía toda esa playa de generales, entre ellos Cárdenas. Y hay otro detalle, quien cumple un interinato que también tengo que hablar de él. Adolfo de la Huerta llega a ser presidente cuando muere prácticamente Carranza. Dura unos meses, del 1 de junio de 1920 al 30 de noviembre de 1920. Es el interinato que cumple Adolfo de la Huerta. Le decían Fito de la Huerta. Él era cantante de ópera, pero le hacía la política. Y ya siendo expresidente, va a ser invitado por Álvaro Obregón como secretario de Hacienda del gabinete de Obregón. Pero él nunca estuvo de acuerdo con los tratados de Bucareli y desde ahí ya empieza con rencillas con Obregón. Porque aquel necio en que lo reconociera Estados Unidos en su último año de gobierno, bueno. Entonces, para
de la Huerta decía que era humillante y que atentaba a la soberanía nacional, a la soberanía de México, pues los tratados de esta manera y que se siguieran reconociendo. Entonces, de la Huerta acusa de traidor a Obregón, le renuncia, se va a Veracruz, a Tabasco, y ahí arma un grupo que se llamó la Revolución de la Huertista, y precisamente eso ya se da sobre diciembre de 1923. Y después, obviamente, viene que acusan de incompetente para el cargo a De la Huerta, por lo cual se aceptaba su renuncia. Pues ya que le quedaba a Obregón, pues le estaban diciendo, ¿verdad? Entonces, 11 artículos de los tratados de Bucareli son públicos, se hablan de 10 artículos secretos, donde se habla de las armas, de la tecnología, de que el ejército no puede establecer armas de cierto tipo en la frontera norte, o sea, con Estados Unidos. Ya también un asesor, alguien en los 70s, dijo que no querían en la frontera sur a otro Japón, o sea, una gran potencia. O sea, de que se hayan acabado o no se hayan acabado, hayan expirado en el 73, otros dicen que en el 18, otros dicen que terminan en el 23. Yo con lo que les estoy leyendo, que es de buena fuente, bueno, pues se habla que terminaron en el 24 con el desconocimiento de Plutarco Elías Calles, y se refrenda el término de los tratados en el 38 con la expropiación petrolera, porque iban sobre eso. Ahora, cualquiera me diría, sí, pero ¿por qué México no desarrolló arma, no ha desarrollado como se debe lo que es estudios superiores tecnológicos, armas, tecnología, todo lo que debe de haber? Bueno, porque recuerden, y no justifico, pero es cierto que de 1910 a 1930 México está en guerra. Son 20 años en guerra que se perdieron de poder despegar muchas cosas. Ahora bien, sí ha habido, y esa es una controversia que se da a conocer el 10 de septiembre del 23, que México no desarrolla tecnología, aviones, motores, educación superior, investigación y el desarrollo tecnológico y el desarrollo militar, el armamento militar. Ya desde ahí estaba la controversia. Entonces, uno de los senadores de aquella época, de 1924, fue Francisco Fiel Jurado. Él boicoteó los tratados porque sabían que era una afrenta para México. ¿Y cómo los boicotea? Bueno, pues él de alguna manera no deja reunir, él veía como a los 38 senadores para la aprobación de cualquier iniciativa, pero lo va a pagar con su vida porque se aprueban en febrero de 1924, se aprueban los tratados y pues a él lo matan, lo asesinan. Y luego ahí les va para que vean que sí fueron oficiales y sí se dan a conocer. Por eso muchos dicen que no, que sí, que nada más en Estados Unidos. Sí se publicaron los tratados en el Diario Oficial de la Federación en 1924. No aparecen las cláusulas secretas. Eso entonces, si no aparecen, es un mito, es una mentira. 100 años se decía que iban a durar. Dice así: toda reforma de ley aprobada por el Congreso debe ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. Ni en los registros del Congreso de Estados Unidos, ni del Congreso en México, ni en los tratados se habla de las reservas particulares, o sea, de los acuerdos particulares. No hay validez en el desarrollo tecnológico. Se habla de la deuda. No hay bases para el desarrollo, para que se niegue el desarrollo tecnológico. Y obviamente México en ese momento está 20 años en guerra, hay mucho analfabetismo, hay mucho conflicto rural, pero los presidentes a lo que dan impulso cuando llega Cárdenas, por ejemplo, pues es el impulso al campo y a la educación. Ya desde Obregón, acuérdense que Vasconcelos le renuncia y le dice, Pepe, no te vayas, no me dejes así. Y es cuando empiezan con los famosos maestros rurales y todo ese apoyo al campo con libros de texto gratuitos y todo eso. Ahora, Calles, a él sí no le importó si Estados Unidos lo reconocía o no.
O sea, ellos estaban esperando a que, es que este nos va a pedir el reconocimiento como lo hizo Obregón, y lo vamos a tener amarrado. Pues no, Calles se fajó muy bien los pantalones y no les pidió nada, y rechaza los tratados, y hace esa nueva ley sobre el petróleo que les decía, bajo la Constitución del 17, y la amenaza de guerra del 12 de junio de 1925, y luego en 1926 se promulga esta nueva ley del petróleo por parte de Calles, y en enero de 1927 cancela los permisos petroleros que no aplicaron o representan la ley con doble impuesto para sacar las finanzas públicas. O sea, de alguna manera Calles hace una ley donde se van a cobrar de doble el impuesto, pues para recuperar las finanzas públicas, porque México no tenía dinero. Esta ley, hay otra ley que se expide en 1936, basado en el artículo 27 constitucional de la Constitución de 1917, que sigue a la fecha vigente ya con más de 650 modificaciones, y rompe relaciones con Gran Bretaña y Estados Unidos y boicotean a la industria mexicana. Pues a ver, ya desde el 36 faltan 2 años para la expropiación, que era lo que ya venía. Los mismos países fuertes empiezan a boicotear a México para el desarrollo tecnológico. Entonces, si de por sí había problemas aquí y luego bloquean de fuera a México, pues pobre México, como dicen, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Ahora, se habla otra vez de que como van a finalizar hacia el 2018 y ahora dicen que en el 2023, el Tratado de Libre Comercio que firma Salinas en 1994, y de ahí que estalla el movimiento zapatista en Chiapas, se habla de que era de alguna manera un refrendo sobre estos tratados donde Estados Unidos y ahora Canadá, porque lo que es México, Estados Unidos y Canadá ya es por ellos mismos es considerado América del Norte. Bueno, pues de alguna manera era perpetuar los tratados de Bucareli. En los tratados se tuvieron 19 juntas o sesiones. Quienes son los comisionados de Estados Unidos era Charles Warren y John Pine, y por México fue Fernando Roa y Ramón Ross, los que, y obviamente ya mencioné a los presidentes. Después, ya para la conclusión de los acuerdos de Bucareli, bueno, pues va a tratarse los ferrocarriles, que ya otro presidente de México terminó por deshacerlos, los de turismo, porque carga todavía hay, el petróleo y la cuestión agraria. Los pactos extraoficiales eran personales que hizo Obregón, sí, repito, pactos de caballeros que no se firmaron, no se aprobaron, porque necesitaban la aprobación de los dos congresos, lo cual no se lleva a cabo. Lo firma Obregón, matan a Obregón, ahí terminó todo, Calles los desconoce, se clausuran completamente en el 38, entonces los firma Obregón, pero no el país. Y acá como que hay un malentendido que sigamos dándole. Ahora aquí hay una cosa muy importante. Recordemos que quien entrega últimamente, les dije que iba a hablar de datos duros, el petróleo a empresas extranjeras es Peña Nieto. Y por eso, si ustedes recuerdan cómo lo trataron al final, yo creo que si Peña Nieto no hubiera entregado el petróleo y así hubiera salido dignamente de su gobierno, le hubieran tenido más respeto, más cuidado, porque al final no hubiera doblado las manos. Pero bueno, ese se lo hubiera y en la historia no existe. Y todo por un reconocimiento. No. Aquí en los años 70 se trató que la Borbach de carros alemanes que truenan en Alemania se realicen, y Díaz Ordaz truena esa empresa que se trae directamente toda la maquinaria alemana, se trae a Monterrey, los truenan, ahorita están muy de lujo, están empezando a ser de mucha valía los famosos autos deportivos mexicanos Bull, hechos por un ingeniero mexicano, los Bull famosos. Y ahí va, repito, México pues ya desarrolló varias cosas muy interesantes.
como lo que fue su fusil. Desgraciadamente para la cuestión aeronáutica espacial, pues digo, si al doctor Neri Vela, el primer astronauta mexicano, repito, José Hernández no es mexicano, es de padres mexicanos, nacidos en Michoacán, pero el señor en su escudo, en su brazo, portó bandera norteamericana. Neri Vela portó el sector de la SCT, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el escudo del satélite Morelos 2 y sobre todo la bandera de México. Y tuvieron que pasar 30 años para que el Senado reconociera al doctor Neri Vela, precisamente con la condecoración, el Senado, no, perdón, la Cámara de Diputados, la Eduardo Neri, que también era familiar de él. Todos los Neri son familiares. Entonces, imagínense ahora con la Agencia Espacial Mexicana, tiene que pedir ayuda a otros países para poder poner sus satélites en órbita, cuando México tiene todo para tener una agencia aeroespacial y lanzar ellos mismos. México mismo puede lanzar sus propios satélites, su propia investigación espacial. De ahí tanta fuga de cerebros, y luego el gobierno, de alguna manera, los gobiernos anteriores se quejan. Pero ahora les voy a hablar de la evolución de la aviación mexicana antes de los tratados de Bucareli. Entonces, fíjense, en 1912 en México se construyen aviones y motores, siendo el primer avión diseñado por el ingeniero Juan Guillermo Villasana en 1912. En ese mismo año los hermanos Aldazoro construyen un motor para avión llamado el Aldazoro 12 o Aldazoro 1912. El 15 de noviembre de 1915 se inauguran los talleres nacionales aeronáuticos, los TNCA, junto con la Escuela Nacional de Aviación, que formaban parte del Departamento de Aeronáutica del Ejército Mexicano. La primera aeronave construida en ese lugar es la copia de un aeroplano Blériot a finales de 1915. El ingeniero Villasana, Alberto Salinas Carranza, que era sobrino de don Venustiano, y el italiano, mecánico italiano Francisco Santorini, o Sartorini, fabrican en estas fábricas de las talleres nacionales de aeronáuticos, el TNCA, fabrican ahí los aviones Serie A, Serie C, microplano veloz y el avión de caza, o sea, militar, con diseño y construcción, el primero en Latinoamérica, quiere decir el primer avión militar de caza mexicano en 1915. Se construye también la Serie H y la serie de motores Aztlatl, no Aztlán, sino Aztlatl, y la famosísima hélice Anáhuac, que era una hélice de varias capas de madera de caoba, de madera de cedro. Usaban varias maderas muy buenas, y se usaban para bimotores, monomotores y hasta tetramotores. Buenísimas esas hélices. Si ustedes quieren conocer una hélice de estas, hora que pase, que ya se pueda salir libremente a la calle, vayan al Museo del Ejército antes de que lo cierren, el que está ahí en la calle Filomeno Mata, esquina Tacuba, al Betlamitas. Ahí están partes del avión donde muere el capitán Carranza, del Excelsior, ese avión donde hace un trayecto México-Washington, Washington-México, regresos estrella, se mata. Y ahí hay un pedazo de hélice de estas de la Anáhuac, para que vean qué calidad de lo que quedó de ese avión. A él llevaba de esas hélices Anáhuac. Y también hacen el motor SS México. El 16 de mayo de 1917, el piloto Horacio Ruiz vuela por primera vez una aeronave completamente fabricada en México, 100% mexicana, con gran nivel tecnológico en la aeronáutica mexicana. Esto se da ya por los campos de Balbuena. Los campos de Balbuena iniciaron, o donde ahora es el aeropuerto, ¿verdad? Iniciaron en cuestiones aéreas. Después viene a ser un campo de tiro, donde mi tío abuelo, que les mencionaba, el general
Manuel Trillanes Ocampo después va a ser jefe de esos campos de tiro y después vuelve otra vez la aeronáutica y ya pasa a ser una sección, lo que ahora serían los campos de tiro de la policía de la Ciudad de México. Y ahí está la Fuerza de Tarea y también fueron granaderos y varias cosas ahí. Pero ahí Balbuena tiene mucha historia. El avión biplano tipo de la serie A con motor Aztlatl y una hélice Anáhuac es precisamente del avión que se hace 100% en México. Era ese tipo de avión. Biplano serie A con motor Aztlatl y hélice Anáhuac. Durante 5 años, o sea de 1915 a 1920, se construyeron un total de 58 aeronaves. Uno de los factores del impulso de esta producción fue el estallido de la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, poquito del 19. En ese momento, para el ejército mexicano era imposible adquirir aeronaves fuera de México. Así es cómo florece la industria aeronáutica nacional. Y en 1923 México había producido un total de 100 aeronaves y el famoso helicóptero monoplaza Villasana, o sea, ya Villasana le entré, muy buen ingeniero, tenía algún malestar en sus ojos, pero muy inteligente el señor. De los 100 aviones, 50 eran cazas de combate mexicanos. Después de esto y de 1923, dejan de producirse aviones en la coincidencia de la firma de los tratados de Bucareli el 13 de agosto de 1923. Y otro de los aviones que se producía aquí, que tenía que ver con ellos, todo estaba involucrado, casi todo tiene que ver con todo, eran los famosos aviones Azcárate. Esos aviones Azcárate hasta había pins que te los ponías en la ropa porque era una empresa que comenzaba y era esos aviones, los Azcárate eran, pues se ve que eran buenos, muy buenos, eran hechos de lona dura, se endurecía la lona, pero tenían sus prismas aeronáuticos que de alguna manera son los que los hacen llegar más allá había un ingeniero, Ángel Lascurain, que también trabajó en estos talleres nacionales de construcción aeronáutica y parece ser que a él se le adjudican estos los Azcárate, pero el Azcárate es el apellido de que también los fabricaba. O sea, México tenía mínimo fuertes 3 ingenieros. Villasana después va a causar alta en el ejército. Y bueno, va a trabajar para la Fuerza Aérea. Ahora, ¿quién autoriza precisamente a la Fuerza Aérea? ¿Quién crea el arma de la Fuerza Aérea? Pues es Venustiano Carranza. Entonces, vean cómo México tiene para dar y regalar. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no se ha podido desarrollar la tecnología? No lo sé. Será por la falta de dinero, será por la falta de visión, será por mucha falta de algo. Pero hasta donde yo he investigado, ya para concluir, si hay algo prohibitivo de Estados Unidos para México en cuestiones del desarrollo armamentístico, tecnológico, científico y todo eso, que yo sepa no. Terminaron los tratados de Bucareli, repito, el carpetazo final fue la expropiación petrolera. Claro, otra vez han vuelto a conceder el manejo de la explotación del petróleo con el final del sexenio de Peña. Bueno, del petróleo, de las armas para el ejército, ok. Pero y lo demás, la industria aeroespacial, todo esto, por eso ya hay muchas armadoras, por eso Querétaro prácticamente está la Universidad Aeronáutica. Esperemos que de ahí salga algo bueno pronto y la Oaxaca Aerospace llegue a felices términos, tanto en la cuestión con el ejército y en la cuestión civil, porque México, repito, tiene la marca, así como Mexicana de Aviación, que también por intereses creados desapareció, fue la tercera de las primeras en el mundo, fue la tercera compañía de aviación en el mundo en funcionar, la primera, bueno, pues fue Panam, entonces, si mal no recuerdo. Entonces, México ha tenido marcas de muchas cosas, cosa que nuestros compañeros estadounidenses, pues no tanto. Y siempre ha sido la piedrita en el zapato, ¿no? Pero bueno,
alguien me decía, ¿qué hay que hacer? Pues hay que rezar y pedirle a Dios nos ilumine el entendimiento para poder salir adelante bajo tantas situaciones tan adversas muchas veces, y que esperemos que en este gobierno pues se den las cosas para poder apoyar a grandes talentos, grandes cerebros que hay en México, y no tengan que irse para poder subsistir primero y para poder entregar todo lo que México tiene para dar y regalar, desde su ecosistema, desde su riqueza, como decía, y su riqueza más que todo en su gente, en su inteligencia, y bueno, pues apoyar, no ser malinchistas, apoyar, que también está mal dicha esa palabra, apoyar a todas estas personas que de alguna manera hacemos siempre algo, me incluyo, hacemos siempre algo por nuestro país que tanto queremos, y que a veces está muy abatido por muchas situaciones en contra, pero que tarde o temprano, ustedes saben, siempre salimos adelante. Así es que, amigos, amigas, he cumplido con el programa de los tratados de Bucareli, que no son tratados, son acuerdos. Su amigo Ricardo Trillanes se despide deseándoles la pasen lo mejor posible en compañía de sus seres queridos, y nos vemos pronto en una emisión más de su programa La Historia No Contada. Gracias, hasta la próxima.